Buenos días, hermanos. Creo que estoy listo. Tengo la computadora, tengo una iPad y hojas ahí por si acaso una de esas fallas. Tenemos el backup del backup. Hermanos, oremos. Les ruego que me acompañen en oración. Dios Todopoderoso, Padre Santo y Señor bendito, muchas gracias por este día. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Dios, te ruego que nos permitas entender que estamos en un lugar santo, Señor, sin nosotros ser santos. Vamos a hablar de tu palabra que es santa, sin que yo sea santo, Señor. Te ruego que pongas las palabras correctas en mi boca, Señor. Gracias, Dios bendito, gracias, Padre amado. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, si ustedes ven su boletín, yo he tratado de poner este sermón o esta prédica y le puse por nombre Perspectiva, Misión y Certeza de la Iglesia. Y ya van a ir viendo en los versículos ¿por qué? En el versículo 16 y 17 vamos a ver Dios cambia nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver la iglesia, nuestra forma de ver a otras personas. Dios cambia nuestra perspectiva. Y Dios nos da una misión como iglesia que la vamos a ver en el versículo 18 y en el versículo 20. Y vamos a concluir con uno de los versículos más hermosos que tiene la Escritura. Básicamente este versículo resume todo el Evangelio. Y desde ya les invito a que vayan subrayando ese versículo que es espectacular. Y aquí nosotros vamos a ver la certeza, la seguridad, la esperanza que Dios pone en nuestros corazones. Tengo que decir que muchísimo de este sermón ha sido basado en el estudio de John MacArthur y me basé, muchas de las cosas que ustedes van a escuchar ahí está en el estudio que hizo John MacArthur de 2 Corintios, un libro muy, muy bueno. Como introducción, yo creo que todos sabemos qué es lo que estaba pasando en Corintios. Les comento nuevamente, Pablo estaba siendo atacado por falsos maestros. Pablo estaba siendo tratado de denigrar su labor en la iglesia de Corinto. Pablo no estaba en Corinto en ese momento, pero Pablo recibió las noticias de que falsos maestros estaban cambiando la doctrina que él había dejado en la iglesia, y eso era para Pablo extremadamente doloroso. Muchos comentaristas del Nuevo Testamento dicen que 2 Corintios es la carta más difícil, la carta más triste, la carta más conmovedora que Pablo escribe. Y creo que lo hemos notado, Pablo se está defendiendo constantemente, él se está defendiendo contra lo que los falsos maestros estaban haciendo. Y una de las tácticas de que los falsos maestros hacían en esa iglesia era ¿qué? Atacar a Pablo. ¿Por qué atacaban a Pablo? Porque sabían que si Pablo era reducido, que si el mensaje de Pablo era descalificado, la iglesia hubiese sido o sería fácilmente controlada. Y en paralelo, Pablo sabía muy bien que esto estaba pasando y Pablo entendía también que si él no defendía su integridad, si él no defendía lo que él había sembrado, lo que él había hecho, la iglesia que él había creado, que él había plantado en Corinto, su ministerio posterior se vería seriamente comprometido. Entonces hay aquí una importante reflexión que yo necesito que para ustedes esté bastante claro el por qué Pablo escribe una carta tan conmovedora, tan sufrida, tan triste como esta. Si el ministerio de Pablo era atacado y si Pablo era deslegitimado, su ministerio posterior iba a sufrir. Todo lo que él hizo después iba a sufrir. Estaba en juego muchísimo y Pablo empieza a sentir y a cambiar de perspectiva de absolutamente todo, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como ya leyó nuestro hermano Omar,
vamos a la primera parte de nuestro sermón, la perspectiva de la iglesia. Vamos a leer nuevamente los versículos 16 y 17 de 2 de Corintios del capítulo 5. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hemos revisado que la pregunta que podría venir a continuación es ¿por qué Pablo, o cuál es la motivación de Pablo? Ya hemos dicho que la motivación de Pablo es su integridad, y su integridad a su vez le lleva a manejar o a tener correctamente su ministerio, porque si su integridad es golpeada, su ministerio obviamente se va a ver golpeado. Entonces, Pablo está defendiendo su integridad por un amor extremadamente grande a los creyentes. Pablo está defendiendo su integridad no por él. Pablo está defendiendo su integridad por los creyentes, por los hermanos nuestros de ese entonces de Corinto y por los creyentes que habrían de venir. Él estaba viendo en perspectiva. Él no estaba viendo únicamente que él era atacado. Él no estaba viendo solamente que el nombre Pablo o el hombre Pablo estaba siendo vejado, estaba siendo humillado. Él estaba viendo más allá. Entonces podemos ver claramente este dolor y podemos ir rápidamente a Romanos 9, versículos del 1 a 3, para que sintamos un poco del dolor que estaba sintiendo Pablo. Y Pablo nos comenta: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Este versículo, que si bien es cierto está dirigido a los judíos, muestra el gran amor que sentía Pablo. Muestra el terrible dolor que sentía Pablo de ver a los judíos que no creían en Jesucristo. Y eso es lo que le lleva a Pablo a escribir 2 de Corintios. Entonces Pablo no piensa en su imagen, no piensa en piensa en su ministerio y piensa en los creyentes. Fácilmente vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que era Pablo. Déjenme ver dónde están. Todos conocemos un poco de la vida del apóstol Pablo. Antes de llamarse Pablo, él se llamaba Saulo. ¿Y quién era Saulo? Y les voy a leer exactamente lo que dice Pablo de él mismo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio, esto está en Hechos 26. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa de Dios, que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces Pablo, ¿quién era? Antes de ser Pablo, era un fariseo. Y probablemente Pablo, si lo ponemos en estándares actuales, Pablo probablemente sacó un honoris causa en ser fariseo. Él sabía exactamente la ley. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él lo mismo lo pone, que era uno de los maestros de maestros en ese entonces. Entonces Pablo empieza diciendo eso y después dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo dice Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Ese era Saulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Saulo? Saulo hace un viaje a Damasco y en el medio del camino tiene un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro espectacular, digámoslo así, con Jesucristo,
y Jesucristo se presenta a Pablo. Él queda ciego y ya sabemos parte de la historia, y luego hay una conversión total en Jesucristo. Entonces aquí lo que quiero yo hacer es una analogía para que ustedes vean lo interesante de todo esto, cómo Dios transforma las cosas. Saulo, por este lado, Saulo el fariseo, veía a Jesucristo como un falso maestro. Pablo el apóstol ve a Jesucristo como el único maestro. Saulo el fariseo ve a Jesucristo como un farsante. Pablo el apóstol ve a Jesucristo como Dios. Es espectacular cómo Dios puede cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de Jesús. Ustedes escuchan y salen, ¿quién fue Jesús? Muchos dirán, Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un sabio, Jesús fue alguien que sí, cambió al mundo. Después del nacimiento de Jesús empiezan a contarse los años. Eso es así probablemente como lo ve el mundo. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros a Jesús? ¿Estamos viendo como lo ve el mundo? ¿Estamos viendo como Saulo lo veía? ¿O estamos viéndolo como realmente es Él? El Dios, el Rey, el soberano. ¿Cómo lo estamos viendo, hermanos? Esta es una pregunta que nos debe confrontar. Una vez que Pablo es tocado, él se queda ciego físicamente, pero espiritualmente le empieza a ver. Una vez que eso pasa, la valoración que Pablo tenía del resto de personas cambia totalmente. Una vez que Saulo es tocado y se convierte en Pablo, él cambia la valoración que tenía de todos y de todo. Y aquí podemos entender un poquito más lo que dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él empieza a ver a las personas de otra manera, de otra forma. Él empieza a ver a las personas con la necesidad de tener a Cristo como su Señor y Salvador de la misma forma que Él lo tuvo. Podemos ir a ver rápidamente Efesios 4 del 22 al 24 y nos dice allí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Aquí vemos cómo opera Dios en la vida de sus hijos, cómo opera Él en nuestra vida y cómo nosotros empezamos a tener una perspectiva totalmente diferente de las cosas. Yo les puedo decir, hermanos, que nunca me hubiese imaginado estar parado aquí. Nunca me hubiese imaginado siquiera estar en Perú compartiendo el evangelio de la forma en la que estoy haciendo. No me lo hubiese imaginado nunca en mi vida. Pero Dios cambia todas las cosas. Nunca me hubiese imaginado tener una célula, nunca me hubiese imaginado esas cosas. Y Dios hace esas cosas nuevas. Si vamos al versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importantísimo tener esto en cuenta. De modo que si alguno está en Cristo, hay un condicional. Si alguno está en Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Si nosotros estamos en Cristo, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que verse de diferente modo. Los valores, las ideas, inclusive los amores cambian. No sé si ustedes se han dado cuenta que y he conversado con mucha gente, empezamos a ver las cosas de una manera radicalmente distinta, un poco loca, un poco chiflada, a veces nos diría el mundo. Y muchos hermanos dicen, y conversaba con algunos hermanos que te dicen, no, yo quisiera hacer un posgrado, pero
Estoy buscando hacer un posgrado donde tenga una iglesia cerca, una iglesia sana. Antes nosotros hubiésemos buscado hacer el posgrado, nada más por hacer el posgrado y tener una mejor, un valor adicional en nuestra profesión. Pero las cosas empiezan a cambiar. Cuando nosotros vinimos de Ecuador hacia Perú, lo primero que empezamos a hacer fue buscar una iglesia. No buscar la casa, empezamos a buscar la iglesia. Y eso es algo que solamente Dios puede poner en el corazón y cambiar de perspectiva. Si no tuviésemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, probablemente estuviésemos buscando primero la casa y no la iglesia. Y eso es lo que hicimos. Dios planta nuevos valores, nuevas ideas, nuevas cosas en nuestras vidas. Nosotros ahora vivimos en una vieja creación, en la creación caída, pero con la perspectiva de una nueva creación. Solamente Dios puede poner en nuestro corazón que estamos viviendo en un mundo que está caído, en un mundo que está corrompido, pero sabemos que hay algo más. Sabemos que hay una nueva creación y esa es la promesa de Cristo. Ahora podemos entender la carga que Pablo tenía por las personas que no creían en él, por sus paisanos, por los gentiles. Podemos entender por qué él lograba ver que esas personas que no tenían al Señor en su corazón no tenían futuro. Esas personas que él consideraba sus paisanos o sus hermanos en la sangre y que no tenían a Cristo, o las personas que eran gentiles y no tenían a Cristo, él tenía claramente definido cuál iba a ser el estatus de esas personas. También, desde luego, él sabía que había sido rescatado por la pura y gracia de nuestro Señor y Salvador. Todos a veces comentamos, decimos, wow, lo que le pasó a Pablo fue una transformación espectacular. Cristo le habló directamente, contra eso uno no se puede negar. Hermanos, les puedo asegurar que el mismo milagro que pasó en la vida de Pablo pasa en nuestras vidas. Exactamente lo mismo. Dios se presenta a nosotros, Dios nos habla y nosotros escuchamos. Y aquí, hermanos, para pasar a la siguiente parte de la prédica, en donde vamos a ver de lleno un poco la misión de la iglesia, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Estamos teniendo esa misma carga que tenía Pablo por quienes no conocen el Evangelio? ¿Estamos teniendo ese mismo dolor del apóstol? Logramos ver que gente que no conoce a Cristo es probable que se pierda por la eternidad en el infierno. Conversaba con alguien aquí en la iglesia y me decía, Ernesto, hay muchas veces gente que nos visita por acá y que no viene nunca más. Es probable que esa persona nunca más vuelva a escuchar el Evangelio. Es posible que esa persona esté aquí y nunca más lo volvemos a ver. Le hemos predicado el Evangelio, le hemos dicho que Cristo vino, murió, resucitó por él. Hermanos, hemos revisado un poco del dolor de Pablo por los perdidos. Hemos revisado, según nos podemos sentar aquí y hablar muchísimo más de ese corazón tan grande de Pablo por los gentiles y por quienes no conocían, y el dolor que él sentía de que los falsos maestros estaban destruyendo la iglesia. Hacemos la transición y vamos caminando en los versículos y vamos a los versículos del 18 al 20, y yo los he tratado de dividir esto en la misión de la iglesia. Y si ustedes ven, podemos leerlo nuevamente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si ustedes se dan cuenta de qué es lo que está pasando en la iglesia a nivel mundial, podrán ver que hay muchas iglesias que dicen, no, la iglesia tiene que ser un agente de cambio social. Nosotros los cristianos tenemos que hacer que la sociedad cambie, porque la sociedad no está bien. La sociedad está corrompida, y como cristianos que tenemos la verdad, nosotros tenemos que luchar por la justicia social, que tenemos que luchar por la igualdad, y eso está pasando, hermanos. Hay otro tipo de iglesias que dicen, no, el mundo está tan feo, tanta maldad, que la iglesia los domingos tiene que ser, por lo menos los domingos, un espacio en donde se den solo noticias positivas, noticias bonitas, que nos sintamos bien. Otras iglesias dicen, no, el moralismo no está bien, hay mucha corrupción en nuestros gobiernos, nosotros tenemos que predicar el moralismo. Pero les voy a decir una cosa, hermanos, y como decimos en Ecuador, en la Biblia no hay pierde, no hay otra forma de ver. Hay una sola misión que tiene la iglesia, una sola misión que tenemos nosotros como parte de la iglesia, y es el evangelismo. No hay más. Y es lo que vamos a ver ahora. Pablo lo está diciendo, no hay más, es el evangelismo. Es predicar de Cristo. Esa es nuestra misión. Ustedes van a ver que estos 3 versículos, que son espectaculares porque al mismo tiempo, aparte que nos dan una misión, nos dan un cargo. Si ustedes se dan cuenta, nos llaman embajadores. Y ya vamos a ver qué significa embajadores. El versículo 18 empieza con una palabra importante que me gustaría definirla con ustedes: reconciliación. Y estaba buscando y encontré algunas definiciones, y la que más me gustó es la siguiente, porque la reconciliación prácticamente que expresa todo lo que hace Dios en nuestra vida. Reconciliación significa la acción y el efecto de volver a unirse. Eso quiere decir que en algún momento nosotros estuvimos, o la humanidad estuvo reconciliada con Dios, es decir, no estaba separada. Por eso es que dice la acción y el efecto de volver a unirse. Esa es la reconciliación, la definición gramatical de reconciliación. En un momento nosotros estamos acá, Dios está acá, estamos separados y no hay forma de que podamos unirnos, pero la reconciliación significa que tanto Dios como nosotros nos unimos. Eso significa reconciliar. Volver a unirse. Algo que ya estuvo unido se volvió a unir. Y en su momento, antes de la caída, nosotros, representados por Adán, estábamos en comunión con Dios. Vamos a ir poquito a poquito aquí para entender qué es lo que quiere decir Dios con esto. Todo esto proviene de Dios. Este es un pasaje extremadamente importante en el inicio del versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Él está hablando de la transformación. Pablo está hablando de la transformación que él sufrió y que los cristianos estamos sufriendo. Todo proviene de Dios. Claramente estamos viendo acá que nosotros no podemos calmar la ira de Dios, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos reconcilie con Él mismo. Todo esto proviene de Dios. El engaño al que nosotros hemos sido muchas veces influenciados, y que nos dice, no, tú te puedes acercar a Dios, tú puedes hacer tus cosas bien, haz obras buenas, entre comillas, ora, ve a la iglesia, y son
formas de acercarte a Dios. Pero no es así. Aquí, hermanos, está claramente todo esto proviene de Dios. Ahí no dice parte de esto proviene de Dios. Estamos viendo que todo esto proviene de Dios. Y todo significa absolutamente todo. La reconciliación viene de Dios y bajo sus términos. La reconciliación no viene bajo los términos de nosotros. Viene bajo los términos de Dios, porque Él es el que está operando la reconciliación. Y esto es algo que viene desde los inicios de la fundación del mundo. Vemos que Dios tiene su plan maravilloso de salvarnos, y vemos en el Antiguo Testamento pasajes espectaculares de cómo Dios, desde antes de que venga el Señor Jesucristo, nos empieza a mostrar su gran amor. Vamos a buscar Ezequiel 34:16, que es un pasaje espectacular y hermosísimo. Y dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil, a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. En Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo estamos viendo claramente desde el Antiguo Testamento. Estamos viendo que la salvación viene de Jehová, que la salvación no viene de los sacrificios de animales que se hacían, que la salvación no viene por las obras que se hacían, la salvación viene de Jehová. No hay forma de que yo pueda salvarme a mí mismo. Yo estoy muerto, tú estás muerto, hemos estado muertos. ¿Cómo un muerto puede darse vida a uno mismo? No hay forma. En Efesios 2, del 13 al 16, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Aquí está hablando de los gentiles y de los judíos. Los gentiles no podían pasar de cierta parte del tabernáculo. Y el sacrificio de Cristo inclusive está diciendo: los judíos y los gentiles son un mismo pueblo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, hermanos, la reconciliación, que es la acción de volver a unirse, no es algo que el hombre hace, no es algo que yo hago, no es algo que tú haces, es algo que recibimos, es algo que se nos regala, que no lo merecemos y se nos lo da. La reconciliación no ocurre cuando el hombre en sí mismo dice: está bien, yo creo que es tiempo, voy a dejar de rechazar a Dios. Toda mi vida he estado rechazando a Dios. Entonces, creo que ya es tiempo de darle una oportunidad a Dios. No es así. No es cuando tú decides dejar de rechazar a Dios, es cuando Dios decide dejar de rechazar al pecador. La reconciliación es la obra más grande que el universo jamás haya visto. Dos naturalezas totalmente distintas, una totalmente santa y otra totalmente pecadora, pueden reconciliarse o son juntadas por medio de la sangre de Jesucristo. Y esto es gloriosamente, no hay palabras, donde algo totalmente santo puede unirse a algo totalmente pecador. Por eso es que no lo podíamos haber hecho nosotros, porque nosotros estamos acá. No podía ser hecho por un totalmente pecador, no podía. Entonces, hermanos, estamos viendo claramente que esto es de Dios y Cristo es el sacrificio perfecto que puede satisfacer la santa ira de Dios. Vamos al versículo 19, que Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios es el que actúa nuevamente, lo estamos viendo aquí.
Estamos viendo que es Dios, y Pablo nuevamente refuerza lo que vimos en el versículo 18, que todo esto proviene de Dios. Nuevamente Pablo lo refuerza y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pablo está tratando de que nadie vaya ni siquiera a perderse. Lo que pasa es que entendí algo mal. No. Vuelve y repite Pablo que esto viene de Dios. Y aquí nosotros vamos a ver cómo se opera esta reconciliación, cómo se da la reconciliación en Cristo. La reconciliación es por medio del perdón de los pecados. Sin perdón no hay reconciliación, y sin reconciliación no hay unión. Entonces aquí claramente podemos ver que el pecado, que es lo que nos divide, tiene que ser perdonado. No hay otra forma. El pecado tiene que ser perdonado. El pecado tiene que ser quitado de nuestras vidas, porque no hay forma de que nosotros, siendo completamente pecadores, podamos estar junto a un Dios que es totalmente santo. No hay forma. Vamos a ver Isaías 59:2. Claramente Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Vemos claramente que es el pecado lo que nos separa de Dios. El famoso predicador Spurgeon dijo: usted y su pecado deben separarse, o usted y Dios nunca estarán juntos. Usted y su pecado tienen que separarse, o usted y Dios no estarán juntos. Dios, en su amor eterno, perdona gratuitamente los pecados de los creyentes. Perdona los pecados de sus ovejas. Él vino acá para cargar con esos pecados. Cristo murió en lugar de los creyentes porque la muerte tenía que ser nuestra. La muerte o la justicia de Dios tenía que caer sobre nosotros, y el resultado era la muerte. No podía haber otra. Pero Cristo, en su misericordia, obedientemente decide morir por nosotros. Vamos a ver el Salmo 32 del 1 al 2 para que vean que la necesidad del perdón de los pecados es imprescindible para la reconciliación. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, aquí vemos claramente que el perdón de los pecados es la única forma en la que nos podemos reconciliar con Dios. Y es Dios el único que nos puede reconciliar con Él mismo. Como cristianos debemos proclamar la verdad sobre la única forma posible de reconciliarnos con Dios. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios, y como iglesia tenemos que predicar esa única forma de reconciliarnos con Dios. Hay una mentira mortal, y ya lo dije, una mentira siniestra, falsa, que nos dice que por nuestras obras podemos ser salvos. Aparte de que es mortal, es una blasfemia también. Nuestras obras no nos llevan a Cristo. Escuchaba a Sugel Michelén y él decía algo interesante. Si bien es cierto, decía algo, la salvación sí es por obras, pero es por la obra de Cristo. No es por la tuya, no es por la mía, es por la obra de Cristo. Así que somos embajadores, para ir con la última parte de la misión de la iglesia. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que aparte de que nos da una misión, también nos da un cargo? Somos embajadores. Somos embajadores. Y si ustedes ven cuál es la definición de embajador, primero, no cualquiera es embajador. El embajador es una persona de confianza, es un cargo importante.
Es un cargo muy importante porque está llevando el mensaje de un rey, está llevando el mensaje de un presidente, está llevando el mensaje de un monarca. Eso es lo que hacían los embajadores. Los embajadores no se inventaban nada. Los embajadores cogían el mensaje que su rey les daba y lo llevaban a otra parte. Y eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Ustedes son embajadores de Dios. Ustedes tienen que llevar un mensaje. Un embajador sin un mensaje no es un embajador. Un embajador sin llevar el mensaje correcto, el mensaje genuino, fidedigno de su rey, sería un mal embajador. El embajador tiene que llevar el tiene que llevar el mensaje que su rey le envía. Tanto es así que ponía en mis notas que veíamos en los versículos anteriores que todo es hecho nuevo, que inclusive nuestra ciudadanía es hecha nueva, porque un embajador está en un país extranjero. Y a pesar de que aquí hay muchísimos peruanos, unos pocos ecuatorianos, poco más de venezolanos, el Perú para los peruanos no es su país. El Ecuador para los creyentes ecuatorianos no es su país. Nosotros tenemos otra ciudadanía. Gloria a Dios que tenemos otra ciudadanía y no está aquí en esta tierra. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, inclusive nuestra ciudadanía. Y Dios en el versículo 20 nos dice eso. Este es el mensaje. Ustedes son mis embajadores y tienen que llevar un mensaje. Y esto está totalmente ligado al versículo 21. El versículo 21 nos dice cuál es el mensaje que tenemos que llevar. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como les comenté en un inicio, yo me basé muchísimo en MacArthur, y MacArthur lo pone muy bonito. Y yo les había dicho que este es un versículo espectacular, y si pueden subráyenlo en su Biblia, memorícenlo, porque este versículo sintetiza, así como muchos otros, el Evangelio, la obra de Cristo. Aquí hay 4 joyas, dice MacArthur, 4 joyas en estas 2 líneas que ustedes tienen en su Biblia. Este es un tesoro, abrimos el baúl y aquí están 4 hermosas joyas. Es un tesoro espectacular que está en sus manos. Primero, el sustituto, al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Claramente está refiriéndose Pablo sin nombrarlo a Jesucristo. Y vamos a ver que no puede ser otro, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre tenía que entrar la salvación. Pero ¿cómo es posible si todos los hombres pecaron? Solo Dios es el que no peca. Entonces tenía que haber sido aquel Dios hecho hombre, el único que no conoció pecado. Y aquí claramente Pablo se está refiriendo a Jesucristo. Tenía que ser un hombre, solo un humano podía morir por el resto, pero tenía que ser Dios, porque solo Dios no peca. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es tan infinito en valor, hace posible que muchísimos puedan ser salvos. El sacrificio de uno solo, sin mancha, sin pecado, con un valor infinito ante el Padre, hace posible que muchos de nosotros podamos ser salvos. Y vamos a ver rápidamente que el mismo Dios dice de Jesucristo en Mateo 3:17: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Dios está hablando de la pureza
y de la idoneidad y de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que hacer un alto y poner un punto muy importante. Si bien es cierto, Dios carga sobre Jesucristo el pecado nuestro, no lo hace pecador, porque no podía ser así. La naturaleza de Cristo no era de pecador. Tenemos que tener eso muy claro, porque alguien va a decir, no, pero es que se hizo pecador. No se hizo pecador. Y eso es muy importante. Jesucristo no se hizo pecador. Jesucristo cargó el pecado nuestro. Vamos rápidamente a Isaías 53, del 4 al 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo no fue hecho pecador, lo hemos visto, o recibió el castigo por algún pecado que Él cometió. No. Dios el Padre lo trató como si fuese un pecador, poniendo en su cuenta todos los pecados de los creyentes. Dios el Padre lo trató como si fuese un pecador y puso en su cuenta los pecados de todos los creyentes. Nuestros pecados recayeron en Él como si Él los hubiese cometido. Como si el Señor Jesucristo hubiese dicho mis mentiras, mis malas palabras, mis malos pensamientos. Pero Él no lo hizo. En la cruz recibió el castigo que nosotros debimos recibir. Recibió toda la ira de Dios por todos los pecados de sus ovejas. Y como sabemos, a tal punto llegó que gritó en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es importante mencionar que la única forma en la que Jesús cargó los pecados es por imputación. Él cargó nuestros pecados porque fueron nuestros pecados imputados a Él, cargados sobre Él. Dios cargó el pecado de los creyentes en la cuenta de Cristo, la justicia de Él en nuestra cuenta. Esto es bellísimo. Hermanos, Dios cargó tu pecado, mi pecado en la cuenta de Cristo. Y a nosotros nos dio la justicia de Él y puso su justicia en nuestra cuenta. Vamos a la segunda joya, a la segunda perla. ¿Quiénes son los beneficiarios de semejante sacrificio? ¿Quiénes son? Ya lo hemos hablado, somos nosotros. Y no hay mucho más que decir acá, somos nosotros. Hemos recibido muchísimo y tenemos muchísimo por agradecer. No quiero detenerme aquí porque Cristo debe ser glorificado. ¿Quién es el benefactor? Hemos visto, el sustituto es Cristo, los beneficiados, sus ovejas. ¿Y quién es el que hace que esto sea posible? ¿Quién es el benefactor? Y vamos a la partecita del versículo 21 que dice, lo hizo pecado. Y ese es Dios. La reconciliación es un plan de Dios y solo Él podía iniciarlo. Nadie más lo podía iniciar. Solo Él podía iniciarlo, solo Él podía llevarlo a cabo. Nadie más podía hacerlo. Los pecadores, ya lo hemos dicho, no podemos crear nuestro plan de salvación. No podemos, no tenemos la capacidad, es solamente Dios. La mentira de la religión falsa es que el hombre se puede reconciliar con Dios bajo los términos del hombre, y esto es falso. Quiero que pongan atención en esto que voy a leer rápidamente.
Y voy a citar a MacArthur aquí. Por favor, pongan atención porque hay un juego de palabras y no quisiera que se pierdan aquí. Por lo tanto, Jesús no subió a una cruz porque personas volubles lo hubieran subido, aunque sí lo hicieron. No se subió a la cruz porque líderes de las religiones falsas, engañados por Satanás, hubieran planeado su muerte, aunque sí lo hicieron. No se subió a la cruz porque Judas lo traicionó, aunque sí lo hizo. No se subió a una cruz porque una turba rabiosa y violenta intimidó al gobernador romano para que se sentenciara su crucifixión, aunque sí lo hicieron. Jesús se subió a la cruz para ejecutar el plan divino de reconciliación, el plan divino de salvación. Amén. Obediente al Padre y por amor a nosotros. Hermanos, aquí tenemos que hablar de la infinita misericordia y bondad que tiene Dios con nosotros. Somos pecadores, merecemos el castigo, merecemos la muerte, no merecemos algo diferente de eso. Pero Cristo tomó en sus espaldas nuestro pecado. Cristo llevó a su cuenta nuestro pecado y nos imputó a nosotros su justicia. Y es de esa forma como el Padre nos está viendo. Vamos a la última joya, y ya para ir terminando. ¿Cuáles son los beneficios? Y es la última parte del versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios, como dijimos, imputa y atribuye el pecado nuestro, el pecado de sus ovejas a Cristo, e imputa la justicia perfecta de Cristo a los creyentes. Vamos a Isaías 38, 17. Muchísimo tiempo antes de Cristo, pero ya hablan de Él. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermanos, este es un sacrificio glorioso y espectacular, sin nombre, que ha hecho Cristo. Pero tengamos también la certeza de que ese sacrificio es nuestro. Miren lo que dice Romanos 8, 35 al 39. Y quiero ir terminando con esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, no por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En mi bosquejo yo puse certeza, y esta es la certeza, hermanos. Esta es la certeza que los creyentes podemos tener en ese glorioso, milagroso, difícil de describir plan de reconciliación que Dios tiene con nosotros. Hermanos, vamos a resumir. Hemos visto que somos nuevas criaturas. Hemos visto que si estamos en Cristo las cosas tienen que cambiar. No podemos ver al mundo de la misma forma, no podemos vernos a nosotros mismos de la misma forma, no podemos ver a Dios de la misma forma. Todo cambia. En nuestra misión como iglesia, somos embajadores de Cristo. No somos embajadores de nuestras ideas políticas, no somos embajadores de nuestro equipo de fútbol, somos embajadores del único Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y la certeza, no dudemos de la obra que ha hecho Dios en nuestras vidas y estemos agradecidos por siempre. Hermanos, voy a terminar con esto. Y conversaba con un amigo y ayer estaba conversando con Brad. Y creo que toda la existencia del mundo, todo se reduce a este cuadro. ¿Se acuerdan de las 3 cruces? Cuando Cristo fue crucificado, habían 2 crucificados más. El ladrón a la izquierda, el ladrón a la derecha. Totalmente justificada la crucifixión de los ladrones. Ellos estaban siendo crucificados porque habían cometido pecados capitales. Ellos probablemente mataron, no a uno, sino a algunas personas. Y la paga de su pecado estaba bien recibida. Teníamos a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, muriendo y completando y consumando su plan de reconciliación. Y el mundo está, de alguna forma, representado por estos 2 ladrones. El ladrón de la izquierda se burló de ese sacrificio de Cristo. Viendo a Cristo, viendo al Señor, viendo a Dios crucificado, él se burló. Viendo a Cristo desangrándose, él lo humilló aún más. Dio las espaldas a ese sacrificio. No le importó, no valió la pena para él, lo rechazó, teniendo frente al Mesías. Y por otro lado, el otro ladrón a su derecha, pagando su pecado en la cruz, sin haber tenido la oportunidad, y aquí vemos claramente que no es por obras, porque él no pudo haber hecho ninguna obra buena. Por eso estaba siendo crucificado, porque hizo muchísimas obras malas. Reconoce que él es un pecador. Reconoce y se lo dice. Nosotros está bien que estemos crucificados, pero él no. Y reconoce quién es Cristo, por gracia de Dios. Y estamos viendo el resumen del versículo 21. ¿Y qué le dice Cristo? Reconoce después de la gracia de Dios en ese pecador. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, seamos agradecidos eternamente con Dios. Veamos las cosas como Dios quiere que veamos. No veamos las cosas como nosotros pensamos que deben ser vistas. Veamos al mundo como Dios lo está viendo, o como Pablo lo vio. Veamos al mundo de esa forma, un mundo que necesita ser reconciliado. Y amigo, que tú no crees en Cristo, o que tú nos estás visitando acá, la reconciliación es algo que tú necesitas, así como necesitamos todos. No dejes pasar esta oportunidad. No pienses que probablemente va a haber un mañana. No dejes de ponerte a cuentas y buscar y preguntar. Hay muchos hermanos acá que pueden guiarte. Queridos hermanos, les agradezco mucho. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar, por favor. Señor Dios Todopoderoso, queremos llegar ante ti, Padre, para suplicarte misericordia, Señor. Suplicarte perdón porque necesitamos de ti, Señor. Constantemente estamos pecando. Dios Todopoderoso, toca nuestros corazones y que podamos ver las cosas como tú las ves, Señor, como tú quieres que las veamos. Perdónanos, Señor, porque constantemente estamos forzando las cosas para verlas de nuestro modo de vista, Señor, de nuestra perspectiva. Dios Todopoderoso, la gloria sea a ti y solamente a ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.